Buenos días. Hoy en entrevista a Venevisión vamos a conversar con Celso Fantinel, expresidente de FEDEAGRO, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Bienvenido, Celso, es un placer tenerte nuevamente en estudio. No, a ti, Ibrahim, gracias siempre a Venevisión por estar pendiente de todos los agricultores venezolanos. Se dice fácil producir alimentos a más de 28 millones de habitantes, entonces es un compromiso muy grande que tienen todos estos productores agrícolas. Por cierto, antes de empezar con la entrevista, ayer cumplieron 60 años. Sí, el 29 de octubre cumplimos 60 años, ¿verdad? Es más vigente que nunca la federación, institucionalidad por delante, pero más que eso es poderle llevar a todos nuestros agricultores la esperanza de que tiene un gremio que sigue trabajando por ello. Estamos buscando todo tipo de soluciones, no es solo hablar de precios, es de preservar nuestro suelo, es de llevarle tecnología, y para eso está FEDEAGRO. Ya entrando en materia de la entrevista, este año ha golpeado muy duro a los productores agropecuarios, los fenómenos climatológicos. ¿Cómo les está yendo? ¿Cuál es el balance a esta fecha? Bueno, mira, en Portuguesa básicamente, que es el granero de Venezuela, tuvimos unas lluvias atípicas. Ya desde abril nos indicaba que teníamos exceso de lluvia por encima de los promedios normales, los meses de abril, mayo, junio, julio. Tenemos zonas donde cayeron más de 3.000 milímetros de lluvia, cuando lo normal en todo un año son 1.800, 1.600 milímetros. Prácticamente dejamos de sembrar unas 50, 60.000 hectáreas que estaban programadas, que teníamos los insumos, que los productores estaban listos para sembrarla. Hay que decir, el nuevo ministro Julio León Heredia, también llegando nuevo en los meses de febrero, hizo un esfuerzo extraordinario para poderle hacer llegar también los insumos con los empresarios. Pero bueno, así es el clima, el cambio climático está instalado también en Venezuela. Hay que tomar en cuenta que hay que volver a reforestar los territorios, nuestras montañas sobre todo, que es un lujo tener toda esta cordillera de estas montañas donde también se pueden sembrar no solo el café, tenemos el cacao, las hortalizas para producir alimentos a los venezolanos. Celso, y esas 50 o 60.000 hectáreas que se dejaron de producir, ¿eso se va a ver, digamos, reflejado en los mercados o en los anaqueles de los venezolanos? Sí, básicamente hay que hacer importaciones complementarias. Estamos hablando de casi 2 meses de consumo. Sobre todo teníamos una buena intención de maíz blanco, que es para la arepa del venezolano. Ahora hay que salir a mercados internacionales a conseguir ese maíz blanco. Estamos hablando tal vez de gastar unos 160, 180 millones de dólares, cuando nosotros aquí la inversión no superaba los 45, 50 millones de dólares. Vean qué importante es poder realizar estas siembras de Venezuela. Es mucho más económico producirlo aquí, generar la economía y generar riqueza y empleo en todas nuestras zonas agrícolas, que estar dependiendo de otros países. Maíz blanco, que en el mundo está bastante escaso, nichos como los Estados Unidos, México ya está deficitario de más del 50% en producción de maíz blanco. Tienes que ir a Sudáfrica, y entiendo que en Sudáfrica tienes que prepagar para que te puedan producir el maíz. Entonces, apostémosles a la siembra de maíz blanco. Estábamos, recuerdo yo, el año 2024 ya en un 76, 77% soberanía de maíz blanco. Estábamos a unos pasos de tener soberanía, pero bueno, el clima no nos ayudó. Tenemos el estado Guárico, tenemos todo el oriente del país. Sí pudimos desarrollar la siembra, tuvimos inclusive algo más de siembras en esos estados, pero es insuficiente para las necesidades que tenemos en Venezuela. Entre maíz blanco y amarillo hablamos de 2.600.000 toneladas, y vamos a producir apenas 1.100.000, 1.200.000 toneladas. Yo quisiera volver al tema de Portuguesa, porque es el granero de Venezuela, como tú mismo has dicho en otras oportunidades. Turén se vio muy afectada, y el eje Guanarito, Papelón. Allí, digamos, los productores, que también se produce mucha carne, leche y queso en esa zona, tuvieron dificultades para sacar la producción porque, digamos, las vías no estaban en buenas condiciones. Sí, ¿no? Y la caña de azúcar también es un eje importante de producción de caña de azúcar, y sí, por supuesto eso retrasó todos los trabajos que hacen los agricultores y ganaderos, pero estamos esperanzados con la caña de poder recuperar, y también el café. No todas las noticias son malas. Tal vez el café tuvo agua suficiente, estuvo agua a floración, y lo vamos a ver los resultados ahora. Ese eje, esa zona de esas montañas que tenemos también, que sube
vía Biscucuy, Chabaquén, donde se produce tal vez el 50% con Lara, el 50% de todo el café venezolano. Seguramente vamos a tener récord de producción este año, entonces qué lástima que no pudimos sembrar el cereal, el maíz en la cantidad que nosotros queríamos, pero nuestros productores hicieron todo el esfuerzo, nuestros empresarios, del ministerio. Estamos viendo cómo PDVSA también hace grandes esfuerzos para poderle llevar el diésel también a todas estas ciudades, todos estos pueblos agrícolas, pero desgraciadamente vamos a tener que depender de estas importaciones. Se gastan más de 2.200, 2.300 millones de dólares en importaciones complementarias, de las cuales tal vez unos 500 millones de dólares, hablamos de trigo, del resto son todos productos vegetales, materias primas que podemos producir en Venezuela, entonces hay que apostarle a lo hecho en Venezuela. Celso, ¿qué están comiendo los venezolanos actualmente? Muchas harinas, desde harinas precocidas, vemos cómo van al arroz, a la pasta, a harinas de trigo, nos están dejando más en el anaquel lo que es hortalizas y frutas. Yo creo que las hortalizas estamos a niveles tal vez igual de los años 82, 85, un consumo bastante bajo. Nosotros pensamos en la Confederación que íbamos a tener mayor crisis, ¿no? Producto de la inflación, producto del desfase de los precios, pero ahí estamos tratando de ver cómo en la cadena de suministro, desde que sale una hortaliza, una fruta del campo, pueda llegar a menor precio al consumidor, porque vemos que también la falta de crédito, la falta de financiamiento no es solo para el agricultor, estamos hablando también para el transformador o hablamos para el anaquel, en este caso el comerciante, entonces podemos hablar de que estas hortalizas o frutas pasan a 1, a 2 manos, a 3 manos antes de llegar a anaquel, antes de llegar al consumidor, entonces está encareciéndole lo que es el precio final de frutas y hortalizas. Los intermediarios son necesarios, fíjate, al no haber suficiente crédito, financiamiento, han sido necesarios, no es lo que queremos, pero bueno, es lo que hay, y hemos visto como hay otras plataformas que están dando financiamiento, que no son las bancarias, ves cómo se te estás yendo a la casa de bolsa de valores, a la bolsa agrícola Volpreavien, entonces hay que buscar maneras de que se una toda esa masa y buscar más eficiencia para que le llegue el precio final al consumidor mucho más económico. Leía la semana pasada un artículo en un medio de comunicación nacional que decían que los venezolanos habían cambiado el patrón de consumo de carbohidratos. Ahora se está comiendo más plátano, antes se comía más papa. ¿Qué ocurre allí? Bueno, por el precio. Vemos cómo la papa se coloca a $2,3 el kilo, el plátano llega hasta 1,60 y vemos que el mercado secundario inclusive lo tienes alrededor de $1, $1.20, mucho más económico. A puerta de finca el plátano está alrededor de 0,76, la papa también está alrededor de 0,70, 0,75, cuando la lavas ahí pierdes algo, entonces en la cadena luego es donde vemos que se aumenta el precio, pero en el plátano tal vez por ser más perecedero hay muchas mayores ofertas y donde aprovecha el consumidor, digamos, a comprarlo mucho más económico que la papa en este sentido. El sector de alimentos ha sido uno de los que más ha crecido, tiene prácticamente los últimos 3, 4 años creciendo sostenidamente. A pesar, digamos, de estas dificultades productos de los fenómenos climatológicos, ¿hubo sectores que crecieron este año? Nosotros en sí crecimos alrededor de 1,3. Más bien retrocedimos, pero nos seguimos manteniendo ahí junto con telecomunicaciones, ¿no? y la parte petrolera estamos haciendo grandes esfuerzos. Ojalá el nuevo ministro Julio León Heredia nos había prometido buscar un esquema de financiamiento no solo para agricultores, sino también para ganaderos, ¿no? Porque también tenemos que voltearnos a ver si podemos exportar y generar divisas. Ya volvimos, tradicionalmente tú hablabas del plátano y cuando tú te ibas a los años 90, que estábamos conversando en negro, se exportaba hacia Europa y otros países, también hacia los Estados Unidos, café, cacao, por supuesto. Estamos ya montados en la siembra del frijol chino, desde el ministro
de Exteriores, Iván Gil, que fue exministro también de Agricultura, nos ayudó junto con la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, con el protocolo para poder hacer llegar el famoso frijol chino, el frijol verde, el mukbing que llaman, directamente a China sin pasar por países intermediarios. Entonces son buenas noticias para los productores de esa área, sobre todo el granero de Turén, donde se espera podamos sembrar alrededor de unas 60, 70 mil hectáreas y producir a lo mejor alrededor de 100 mil toneladas de frijol. Somos el primer país productor de frijol chino, en este caso de Sudamérica, ¿no? Celso, necesitamos hacer una breve pausa comercial. Ustedes no se aparten de su pantalla, sigan con más de Entrevista Venevisión. Ya venimos. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Celso Fantinel, expresidente de FEDEAGRO, que es la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Hablábamos en el bloque anterior, ya casi cerrando, que hay unas potencialidades importantes, digamos, para exportar nuestros productos y generar divisas. ¿A qué capacidad instalada está produciendo el sector agroalimentario en este momento? Si analizas por regiones, tal vez el occidente del país está mucho mejor, donde tenemos nichos importantes, agroindustrias, y ahí se desarrolla mejor la agricultura. Tal vez ahí estemos alrededor de un 80-85%. Cuando te vas al oriente del país, donde está más desasistido en agroindustria, donde tienes que trasladar y hacer grandes distancias para llevar las materias primas que se producen en el campo, estamos alrededor de un 50-55%. Tenemos capacidad ociosa. Por eso Venezuela, yo creo que como frontera agrícola, conseguir un país como Venezuela que puede cultivar y tener ganadería en algo más de 30 millones de hectáreas y estás explotando tal vez el 20-25%, tienes todo un futuro por delante. Se habla del 10% del agua dulce del mundo en subterránea en superficie, 365 días de sol, de manera que un país en clima tropical ideal para producir alimentos. ¿A quiénes? Tal vez a los países asiáticos, donde cuando tú los revisas el 70-80% de sus territorios son desérticos, y entonces allá hay población que nos necesita y hay requerimientos tal vez específicos que puedan venir hacia Venezuela, por ejemplo, de producir ajonjolí, tal vez no para banquetes, sino ajonjolí para hacer aceite, como le gusta a algunos países. Entonces, a la carta nosotros podemos también producir. ¿Qué necesitamos? Financiamiento, apoyo financiero, genética, maquinaria y equipos para desarrollar estas hectáreas. No quiere decir que las 30 millones de hectáreas están listas para ser cultivadas. Ningún país del mundo se consiguió esa cantidad de tierra ya lista. Hay que trabajarla, hay que invertir, hay que hacer grandes inversiones. Luego la particularidad del campo, Ibrahim, en el caso de los cereales, el caso del maíz, una sola cosecha al año, ese flujo de caja. Imagínate la ingeniería financiera que hace un productor de maíz, que tiene que aguantar todo un año y realizar, digamos, su siembra, su cosecha, y luego cobrarla. En el arroz son 2, en la caña es 1, en hortalizas son 2, de 2,5 al año. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, mira, planes de financiamiento dirigidos específicamente para cada cultivo, y también a los hermanos ganaderos que están haciendo un gran esfuerzo también. Hay que apoyarlos con financiamiento. ¿Cómo aumentar el rebaño? Bueno, el rebaño se aumenta haciendo más novillas, haciendo más hembras y pudiendo tener al final más partos al final de año, que podamos no solo abastecer, porque en los programas del gobierno del PAE, que es producción, abastecimiento y también exportación, tú primero tienes que abastecer 100% al país y algo más, para que no ocurra lo que ocurre en algunos países: cuando se exceden en sus exportaciones, les aumentan los precios internos. Pero en el caso de la ganadería, digamos, hacen falta algunas certificaciones internacionales, entiendo. Por ejemplo, Hay una buena noticia que estuvimos ayer en el foro Venezuela-China para exportar. La ministra Coromoto Godoy nos está hablando que seguramente el gobierno chino va a relajar un poco ese tema
fitosanitario y sobre todo sanitario en el tema del ganado, con ese tema aftosa y otras enfermedades que tal vez podamos a un corto plazo hacer algunas exportaciones cárnicas hacia ese país. Son buenas noticias, hay que trabajarlo igual como lo trabajaron los camaroneros que ayer estaban también con nosotros. Esa frontera puede crecer, nosotros tenemos un rebaño de entre 11 millones de cabezas de ganado, pero lo ideal es que tuviésemos 28 millones de cabezas de ganado como lo tiene el Brasil. El Brasil tiene alrededor de 1,2 cabezas de ganado por habitante. Venezuela lo puede hacer, tenemos todas las condiciones. Por eso cuando hablaba del agua dulce, ve qué importante es el agua dulce. Tal vez las guerras dentro de 20, 30, 50 años por el cambio climático, si no retrocedemos y reforestamos el planeta Tierra, tal vez las guerras vengan también por el agua dulce y por las tierras fértiles. Celso, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo, se nos quedaron varios temas por fuera, será para otra oportunidad. No, gracias a ti, confíen todos los venezolanos en el esfuerzo que hacen agricultores y ganaderos para llevarle alimento a todos los venezolanos. Conversamos hoy con Celso Fantinel, expresidente de Fedeagro. A ustedes, gracias por su atención, sigan con más de Noticias Venevisión.